Contrapunto. Periodismo a fondo. Las cosas como son. Con Karina Cancino. Contrapunto. Bueno, ya estamos en una emisión más de Contrapunto después de su noticiero La Red y vamos a aprovechar que tenemos el favor de su atención para seguir platicando de temas importantes en cuanto a cultura y sobre todo en cultura y arte popular. Y para esta tarde les adelantaba en el noticiero pues que el tema era el arte en Shakira, que ha dado vuelta al mundo. Y para esta plática que vamos a tener el día de hoy aquí a través de Contrapunto está con nosotros el artista visual Álvaro Ortiz Puguari. Maestro, buenas tardes, que es reconocido por su trabajo, y también está con nosotros el arqueólogo Francisco Samaniega. Francisco, buenas tardes. Pues es un gusto tenerlos aquí en esta cabina para hablar acerca de este tema que es tan importante, porque pues no solo es un asunto de identidad, Francisco, sino un asunto pues yo creo que de vida en general, el preservar y apoyar a la preservación de las culturas y el arte popular. Pues sí, es una parte fundamental. Yo creo que el arte popular sobre todo se apoya solito, ¿no? Esa es una de sus características, pero evidentemente que siempre que tengamos oportunidad de dialogarlo y de pensarlo, a veces podemos contribuir a que se enriquezca y se diversifique. ¿Cómo han cambiado, maestro, las expresiones culturales en este sentido en Nayarit, digamos, en los últimos 10 años? Sí, yo creo que en parte ese éxito comercial al que usted se refiere tiene mucho que ver con la diversificación. En la medida que la oferta aumenta, que la demanda aumenta, la oferta se diversifica. Eso ha contribuido a enriquecer y a diversificar la oferta de productos enchaquirados. Todo eso hemos visto este crecimiento exponencial de productos enchaquirados y pues abona finalmente a que eso sea más grande, más complejo. Maestro, y por supuesto, y pues usted es exponente, uno de los principales, si no es que de los más importantes en estos últimos años acerca del arte enchaquirado. ¿Cómo se ha visto este cambio del acceso que han tenido, sobre todo a la publicidad, a los medios de comunicación, para divulgar el trabajo que están haciendo pues los artistas y los artesanos visuales en este sentido de la Shakira? ¿Cómo ha sido? Sí, ha sido de alguna forma importante, porque cuando nos mantenemos en el trabajo tradicional, de alguna forma muchos creen que debe estar solamente en un solo lugar y no en varios lugares. Y ya cuando se empiezan a abordar diferentes elementos, entonces como que ya va ocupando otros lugares que no habían o no podían estar antes o en otros tiempos, ¿no? Maestro, usted participó en la confección de este bochol que fue, yo creo, Francisco, tú me dirás si estoy en lo cierto o me equivoco, que fue como una especie de parteaguas también para abrir el mercado, no solo de la artesanía enchaquirada, sino en general del interés de muchas personas sobre la cultura huichol. Usted participó en este asunto, ¿cree que fue importante para su cultura? Sí, claro que sí. Ahí ya se empieza a abordar un elemento diferente a lo que era tradicionalmente, a lo que se venía haciendo de manera tradicional. Entonces ya se aborda un elemento distinto, con otros símbolos que fortalecen a lo que se venía realizando anteriormente. Entonces contribuye de manera fuerte a abrir un espacio que no estaba abierto. Y a partir de ahí es como se va
impulsando, o ya que se abre la puerta, entonces ya los creadores entran por esa puerta para seguir proponiendo propuestas que el artista de manera natural siempre tiene como una fuente, una gota o gotas de agua que siempre van a estar ahí, ¿no? ¿Y cómo empezó este proyecto? ¿Cómo es que lo buscaron a usted? Bueno, tienen que ver muchas personas, como todos los proyectos, ¿no? Pero en este caso, Sergio Sarteguín ha sido una persona importante en los proyectos que hemos realizado, sobre todo en el Volkswagen. Antes de esa idea, estábamos trabajando sobre un mural que hasta ahorita no lo hemos llevado a cabo, todavía sigue pendiente, sobre un mural que de alguna forma esté en un lugar público donde podamos ver, disfrutar de esa creación que sabemos realizar los pueblos Virraritari y de aquí de Nayarit, de Jalisco o de otros estados que también estamos ubicados. Pero en la propuesta del mural queda ahí y llega a la idea del Volkswagen. Entonces me pregunta Sergio, ¿hay esto? Tú piénsale si abordamos esta idea o la dejamos. No necesito pensarlo. Ahorita te digo que hay que abordar ese proyecto porque es muy interesante. ¿Y le gustó la idea? ¿Le gustó trabajarlo? ¿Cuánto tiempo llevaron haciéndolo? Sí, fue muy, muy satisfactorio el haber trabajado el proyecto. Fueron alrededor de 11 meses entre 6 artistas. Conformamos 2 grupos, un grupo del estado de Jalisco y un grupo de aquí de Nayarit que yo representé, de 3 por cada grupo. Uh-huh. Y de esa manera fue como pudimos plasmar lo que creímos, lo que sentimos. Oiga, ¿estaba pensado con ese dinero que se hiciera de la subasta apoyar a casas de artesanos justamente? ¿Qué pasó? Bueno, lo que a nosotros correspondió fue la parte artística. Nada más. Ajá. Lo que pasara con el bochón ya no era. Así es. Ya las demás personas están también trabajando en su área para darle una idea ya como obra concluida, qué se va a hacer con esto. Esas personas supongo que fueron parte de ese equipo, más ya no sabemos si le dieron seguimiento a ellos a esa subasta que mencionaron en una ocasión o no se le dio, pero lo mejor sería que se quedara en México. ¿Es sí. ¿Pero no se quedó acá? No se sabe. Por eso digo, lo ideal sería que se quedara en México. Ah, muy bien. Si perfecto. se puede regresar, que se regrese. Pero a los artesanos, evidentemente no hubieron casas de artesanos como se planteó. Por lo menos llevamos más de 3 años con este bocho pues creado más o menos, ¿no? Y sí. no hay tales casas. Bueno, no sabemos de un proyecto que se diga, esto viene del Volkswagen y aquí va continuando con estas propuestas. No sé. Sin embargo, sí acompañó el nacimiento del Centro Cultural de los 5 Pueblos, que hasta cierto punto me parece una forma de realización del proceso. Esto se gesta a inicios hace 15 años más o menos, ¿no, Pubari? Uh-huh. Y más o menos por eso en las fechas es cuando se comienza a gestar el Centro Cultural 5 Pueblos. Antiguamente se tenía la casa, era el museo Casa de los uh-huh. 4 Pueblos, que era un museo pequeñito, estaba aquí en el centro de Tepic, y se proyecta entonces este Centro Cultural de los 5 Pueblos. ¿Con qué? Con casa artesanal, uh-huh. con museo, con centros de exposición, con centro de investigación, y se supone que con talleres para los artesanos. Hay un auditorio también, ¿no? Quizá no se ha cumplido el proceso totalmente como se planteó, pero creo que sí es parte, digamos, de esa línea planteada en su momento por Sergio Sarteguín. Oiga, maestro, y hablando de esto, entonces, ¿cuál es la importancia que tuvo este proyecto en sí? Porque buscas arte en Chaquilao y lo primero que sale es el bochol. ¿Qué importancia tiene para Nayarit, para los nayaritas y para toda la historia de las culturas en Nayarit? Mire, a partir del 92, cuando se celebra el 5º centenario del encuentro entre Europa y América,
se dieron muchos proyectos de intercambio entre los dos continentes. Todo el mundo nos acordamos que también hubo mucha discusión, pero entre las cosas buenas, digamos, que se generaron, investigadores europeos se acercaron a las culturas americanas con nuevas formas de investigación y de promoción. Hay dos en particular que creo que son emblemáticos para este proceso, que fueron Olivia Kindle, que es una antropóloga llegada de Francia a Nayarit, aquí vivió durante varios años, y el otro se llama Denis Lemestre, también llegado de Francia, de París. Ellos gestan una investigación sobre la jícara huichol y sobre el enchaquirado. Estamos hablando de mediados de los años 90 como resultado de este quinto centenario. Y al final de ello reelaboran el Museo Nayarita, digamos, la sección Nayarita de este museo dedicado a los pueblos americanos que está en París, que no recuerdo ahorita el nombre, ahorita me viene a la mente, en el Trocadero está. Y junto con el gobierno de Francia se gesta el montaje de un mural de enchaquirado, un mural bastante grande en el metro de París, que ha sido motivo recientemente de una película del cineasta tepiqueño Nicolás Echeverría, que la recomendamos a todos, Eco en la Montaña, la ganadora del Mayahuel del Festival de Guadalajara del año pasado, del Festival de Cine. Y a la par se gesta el gobierno de Jalisco, que se hiciera un mural grande también, un mural monumental para el metro de Guadalajara. Y curiosamente el mural, el gobierno de Jalisco no lo encarga en Jalisco, lo encarga a Tepic. Y el mural fue hecho por José Benítez aquí en la Colonia Zitácuaro. Que es este artesano también ¿cómo se llaman? De Nierica de Estambre, básicamente Nierica de Estambre, uno de los artistas emblemáticos del arte en estambre, y que está muy ligado además al arte en Shakira. Puvari creo que será más, podrá especificar la relación estrecha que tienen ambas figuras, pero yo creo que en estos dos murales es donde se plantea el antecedente de lo que va a ser el bochol, o sea, el hacer arte viralitario y de gran formato. Pero mientras que aquellos fueron propuestas que no se vieron tan revolucionarias, los murales, el bochol sí fue revolucionario, sí rompió esquemas, y yo creo que por eso se convirtió tan emblemático. Pero el bochol es parte de esta cadena de los dos murales previos de París y de Guadalajara. Y ahora lo increíble es, por ejemplo, cómo han tenido aceptación, por ejemplo, entre los jóvenes, esta idea, la de las carcasas de los teléfonos, por ejemplo, o las zapatillas. Tenis, zapatillas, hay muchos objetos, incluso los sartales de Shakira, que ahora están de moda entre los chavos, los muy jóvenes, y que antiguamente eran piezas exclusivamente femeninas de los viralitari. La vez pasada el maestro Pugueri me contó una historia muy bonita de su abuela, de su familia, sobre esta tradición. No sea malito, regalen a nuestro auditorio ahora de viva voz esa historia del cómo saben los antecedentes de la Shakira, qué es lo que le contaban de cómo se empezaban a hacer estos trabajos. Sí. En nuestros pueblos es muy común que las narraciones sean tan vivos o tan vivas, y de esta manera es como nos acercamos un poco a la origen de cada elemento que utilizamos en nuestro trabajo en este momento. Entonces hablábamos de la idea, cómo habría surgido la idea del collar, que después lo entendemos como Shakira, ¿no? Entonces, escuchaba a mi madre, que es una gran narradora, hablándome precisamente de una ceremonia donde aparece una mujer que recibe el nombre de Nacahué. Entonces empieza, ya en una cierta parte de la ceremonia, empieza a danzar, y en su forma de danzar trae un sonido. El sonido es producido por un collar que porta en su momento. Entonces es como si ese acontecimiento diera por primera ocasión lo que puede ser un collar.
En ese momento el collar tiene una característica particular. Es un collar de huesitos de niños. Es la narración. Entonces cuando ven los niños en ese escenario y esa presentación de danza, los niños empiezan a apartarse porque ya como que les corresponde más a adultos que a niños, ¿no? Desaparecen los niños y ya se quedan los adultos ahí presenciando el danzar de Nacahué. Y eso sería como collar. Y ya después hablábamos cómo habrá llegado la Shakira que conocemos, o qué sería Shakira, ¿no? En este momento. De alguna forma, la Shakira pudiera ser como el origen. Es como si yo dijera mexicano. La Shakira es de República Checa, entonces Shakira es de ahí, de ese lugar. Por el checo. Sí. Y ya en la forma como aparece en el pueblo birrárica, también hay narraciones, ¿no? Varias. Y una de las que he abordado es que cuando llegan en nuestros pueblos los conquistadores, llevan imágenes y ellos dejan en el pueblo la imagen con la indicación de que tienen que ponerle el nombre a su pueblo según la imagen y que ya se olviden cómo se llamaba anteriormente. En mi caso era Tateikie, ¿no? Que incluso pues no fue posible borrarlo, que ahorita se sigue llamando Tateikie. Y cuando organizan entregan esa imagen, pero también organizan a un grupo de personas que les dicen cómo deben de cuidar el vestuario de la imagen. Entonces, en ese momento, cuando entregan los elementos para que realicen su vestuario, lleva un puñito de Shakira, porque la imagen que dejan también ahí va unas piezas de Shakira. Esa es la forma como llega. Puede ser una de las tantas versiones que hay, afortunadamente. Porque no usaban los huesitos de los niños, como decían. Yo creo que es por el tiempo, ¿no? En aquel tiempo apareció la mujer con huesitos y en ese momento apareció ya... Sin embargo, hay una dosis de verdad. O sea, el hecho es que aunque la gente cree ahora que la Shakira es tan comercial y tan fácil de adquirir, cree que la Shakira es una aparición reciente en el arte birrárico y en el arte mexicano. En realidad la Shakira no es sino un sustituto ritual, sino un objeto que suple objetos previos que ya tenían uso milenario. Entonces, la técnica del mosaico, que le llamamos el mosaico amerindio americano, son técnicas que datan desde el periodo preclásico. Estamos hablando de 7 u 8 siglos antes de nuestra era. Estaríamos hablando de casi 2000 años, casi 3000 años de existencia de estos mosaicos. Y tenemos desde mosaicos de piedra, creo que se hacen pequeñas cuentas de piedra, turquesas, jadeíta, concha misma de colores, hueso, también partido, a eso me refiero con los huesitos, cristal de roca también en pequeños fragmentos, hasta llegar a los grandes mosaicos del momento del contacto europeo, en el que ya se usaban cualquier cantidad de piedras de colores, ¿no? Entonces existe esta aportación del mundo amerindio americano, que tiene, hablaba yo de 3000 años de edad, pero paralelamente la cultura europea también aporta su propia técnica de mosaicos, que es bien conocido, bueno, en la Roma clásica, en Grecia, en el cercano Medio Oriente, y por medio de los españoles y portugueses también arriba a nosotros. Entonces, a final de cuentas, lo que los birraritari nos exponen con el enchaquirado no es sino el resultado de una herencia milenaria de las aportaciones llegadas producidas por la misma América, por las mismas culturas americanas, pero por la llegada del resto del mundo, ¿no? Entonces, esto de los huesitos, yo creo que parte es mito, pero parte hace referencia a hechos que sí ocurrieron, ¿no?
Muy bien, bueno, con esto nos vamos a ir al primer corte de Contrapunto y luego regresando vamos a seguir hablando de esto que pues ya no nos es ajeno a nadie aquí en Nayarit por lo menos y ahora en el mundo, porque el maestro Puari pues ya tiene también otros proyectos a nivel internacional. Y maestro, para que también nos siga contando usted algunas cosas que también sabe y que no las cuenta en el café y ahora nos va a tener que contar aquí en la radio. Muy bien, entonces en un ratito volvemos a Contrapunto. Contrapunto, formando opiniones. Bueno, todo tiene su porqué en esta vida y estamos platicando fuera del aire acerca pues de cuestiones que tienen que ver más allá pues lo que solo puede verse o tocarse, y en este caso pues el arte huichol es parte también, maestro, de estos rituales, de estas cuestiones en las que ustedes creen, de la representación, digamos, de lo que representa para su cultura el universo. Y en este sentido, bueno, Francisco ya nos ha contado muchas veces que no existe como tal, digamos, una Biblia o una instrucción escrita de cómo fue el origen de la vida a partir pues de esta visión que tienen ustedes los Wixárikari, pero que sí a través de su trabajo tratan de dar enseñanzas de alguna manera. En particular, maestro, sus dibujos, los trazos que usted hace, ¿qué reflejan? ¿A qué refieren? Los símbolos, ¿tienen que ver con esto? ¿También usted nos está enseñando algo? Sí. Sí, el libro inexistente o el libro invisible, yo creo que es el usos y costumbres, ¿no? Ahí es donde está la fortaleza de la formación del pueblo Wixárika, porque tiene mucha fortaleza, o al parecer los resultados así son. Es como si se le hubiera apostado al autodidactismo en todo sentido. Entonces, desde la concepción de la vida, el ser ya está en un campo sensorial, donde la madre participa en actividades, por ejemplo, de ir a sembrar el maíz, de ir a hacer la bebida que es nabá, que todo es un proceso ritual. Ya con en su vientre, con el que va a ser el próximo integrante del pueblo Wixárika, desde ahí. Entonces, en el viaje, se acerca en una ceremonia donde está el canto del maracame. Entonces ya está conviviendo desde ese momento hasta que llega a dar a luz la mujer, y ya cuando da a luz, entonces ya de manera directa empieza a convivir la atmósfera. Incluso si nació hace 7 días o 5 días a la ceremonia, ya está participando en la ceremonia en brazos de su madre o de sus padres en ese momento. Está escuchando ya el canto del maracame, está escuchando ya la música wixárika, está escuchando ya las narraciones a través de su madre o de su padre. Y entonces la formación no parte de una cierta edad, sino que es desde el inicio. Incluso cada ceremonia va precisamente enfocado al fortalecimiento de la existencia de cada individuo, de cada colectivo, más bien dicho, de cada integrante del pueblo Wixárika. Y de esa manera es como se tiene que narrar cuál es el origen
de manera mítica, de dónde surge el primer ser que logra realizar la primera transformación, que ellos dicen que la primera transformación fue a través de la serpiente, que fuimos serpientes, y después nos transformamos en... Las narraciones dicen serpiente porque tienen posibilidad de sobrevivir sin pies. Ajá. Y luego ya después se transforman, por ejemplo, tal vez en cocodrilos, tal vez en armadillos, que son nuestros ancestros, que así nos enseñan en usos y costumbres, nuestros ancestros, pero es que no poseen pies grandes aún, ¿no? Porque después de ellos ya somos jaguares, ya somos leones, ya somos tigres, ya poseemos algo, una característica diferente a los cocodrilos, a las iguanas que se arrastraban aún, pero ya a pesar de tener pies, ¿no? Y ya después de jaguar, entonces somos venados. Es donde aparece con los nombres que ellos le dan, es Tatei Haramara, Tamasirriberi. Tatei Haramara refiriéndose a la serpiente, Tamasirriberi refiriéndose al mundo felino, donde aparece el jaguar y todo lo demás. Y ya cuando aparece Tamatsi Kauyumari, es cuando somos venados, y de esa manera seguimos como una ruta de procesos de transformación, hasta que en este momento el canto del Maracame se enfoca que somos peyote a este nivel. Sin embargo, no sabemos todavía qué podemos ser después de ser peyote. Son como las edades, por decir. Sí, y por eso yo esto de la inexistencia de libros, me parece que es una visión etnocéntrica, ¿no? Porque el pueblo Viralitari, como el pueblo Nayar y el pueblo Cora, tienen una tradición oral que es tan rica como equivalente a la tradición escrita de Europa y de Asia y África. En realidad, por ejemplo, en los Neira, en las ceremonias, cuando un cantador, el Neira puede durar 2 o 3 días, incluso más días, hasta 5. Y el cantador te va a narrar una historia que le lleva 2, 3, 4 y hasta 5 días contar. Si eso se traduce a literatura escrita, imagínese usted el tamaño de obra literaria de la que estamos hablando, pero esto se tendría que sumar a todas y cada una de los mitos que acompañan a cada uno de los cerros, de las comunidades, de las piedras, de los manantiales, de los animales, de las plantas, de las flores que tiene el pueblo Viralitari. Si todo eso se reuniera en tradición escrita, estaríamos hablando de una biblioteca que los Viralitari conservan por tradición oral. Eso no significa que no esté plasmada. Eso es lo que representa la riqueza finalmente del arte en Chaquira, pero también del arte en estambre. Desde la época prehispánica incluso de la época prehistórica, los Viralitari y sus antepasados han plasmado parte de esta mitología en formas gráficas concretas y específicas, ¿no? La serpiente, la estrella, el sol, la luna, el venado, tienen expresiones gráficas que nos llevan hasta 7000, 8000 antes de Cristo en el caso de la región norte de México. Entonces, no se narran las cosas como se narran en una cultura gráfica, A, B, C, D, E, F, pero se hacen ideogramas. Serpiente, y a partir de esa figura de serpiente que es el espiral, a partir de ahí ellos saben que hay toda una mitología y toda una tradición oral que acompaña esa figura gráfica, y entonces se convierten en equivalentes uno de los otros. Muchas culturas de la antigüedad tuvieron eso, Egipto,
es el mejor ejemplo, ¿no? Al final son como conocimientos que se tienen muy particulares, digamos, o sea, por ejemplo, los grupos humanos pues son muy diversos y cada uno, digamos en este sentido, las células más mínimas, las familias, cada familia tiene sus propios códigos o secretos, por así decirle, ¿no? Para poder sobrevivir en el sentido pues cultural y social, ¿no? O sea, para que se puedan entre ellos mismos fijar sus reglas, sus leyes y estas, pues, no sé si tradiciones también podrían llamarse, maestro, para preservarse, para mantenerse, pues, vivos. Y para comunicarse entre pueblos. O sea, mucha de la cultura escrita del viejo mundo fue resultado de la necesidad de comunicarse entre pueblos diferentes. Pero en América teníamos extensas regiones, sino que todo el continente perfectamente vinculado en su mitología y en sus tradiciones generales. Entonces, básicamente, cuando el mismo significado, cuando la misma forma gráfica la encuentras desde Alaska hasta la Argentina, ¿qué necesidad entonces hay de establecer un código cuando todos entendemos qué es lo que está plasmado ahí, con todas las variantes que pueda haber entre pueblos, pero en términos generales se entendían? Eso no ocurría al parecer en el Medio Oriente o no ocurría en Europa, y entonces allá surge la necesidad de crear formas escritas mediante fonemas, que finalmente conlleven a traducciones. Entre ahí la famosa piedra Rosetta de Mesopotamia, por ejemplo, ¿no? En la cual los pueblos crean este mecanismo para comunicarse entre sí. América no lo necesitó, los pueblos amerindios no lo necesitaron. Entonces se trata de formas diferentes de vivir. No es que se trate de un avance de culturas más avanzadas o menos avanzadas, ¿no? Una forma de vida, de entender, yo creo que de conocimiento, y de entender el universo también, porque lo que me sorprende de la cultura wixárika es cómo el ser humano realmente pertenece al resto del universo. Es la misma cosa, pues, o sea, no se entiende la naturaleza sin el ser humano como tal. Y no es esta diferencia como la que hacemos algunos mestizos, por ejemplo, de yo soy el que domina la naturaleza. Por eso, al final de cuentas, por ejemplo, esto que narra Puvari ahorita, no es sino la evolución de las especies de Darwin. Así es. En la visión wixárika, Darwin lo plantea en el siglo XIX, pero los wixáritari posiblemente lo traen esto de hace milenios. O aparentemente lo creen de hace milenios. Entonces, sabiduría que Europa le va a llevar hasta el siglo XIX concentrar en un trabajo escrito, acá es sabiduría popular, sabiduría colectiva de milenios. Todo lo que conlleva una obra de arte, una artesanía, cuando usted adquiere alguno de estos objetos, seguramente no sabe todas estas cosas que estamos aprendiendo el día de hoy. Y yo creo que es muy importante no solo valorar las cosas por cómo se ven visualmente, porque hemos visto, por ejemplo, en las redes sociales cuántas veces se han compartido varios objetos que pues afortunadamente se publicitan a través de estas ahora redes sociales, estas nuevas tecnologías. Pero que yo digo que de repente es bueno conocer todo esto, porque así pues sabemos que tenemos que contribuir de alguna manera a fomentar la persistencia de estos grupos, o sea, que valoremos a nuestros artesanos. Quizá es muy choteado, ¿no? Esto de que digan, ¿qué? Artistas, sí, porque también, bueno, es que ya nos explicaban también la diferencia entre artistas y artesanos. Que uno era la cantidad y el volumen de producción, y otro, pues, el cuidado. Y la copia que se hace de objetos, ¿no? Así es. Pues, sí existe en el pueblo wixárika quien hace objetos prácticamente en serie, que le podemos llamar artesanías. Para la industria. Ajá, una microindustria, digamos, del enchaquirado, pero en general estamos hablando de artistas, porque cada obra es única, individual e irrepetible. Una chaquira más que tenga, una chaquira menos que tenga,
ya la hace que no sea idéntica a la anterior y ya no tenemos elementos en serie, tenemos creaciones artísticas individuales. Sobre todo por esto que mencionaba, ¿no? Por lo que encierra, por la visión que guardan estos trabajos, maestro. Y próximamente ya habíamos dado a conocer también en este espacio pues las noticias, las nuevas que hay respecto a su trabajo, que va a seguir colaborando con estos proyectos internacionales. Ahora hay uno en puerta para Chile, tengo entendido. Cuéntenos. Sí, es un proyecto que surge a partir de unos meses, donde el pianista, el maestro Horacio Tardito, ve una de las obras de Arte Puvari y le interesa abordar una idea donde él quiere tocar las obras de Beethoven, de Bach, pero son obras que él considera que son especiales porque tienen una cierta característica hasta curativa, ciertas obras que él está mencionando. Si él lo dice, él debe tener conocimientos. Si él se dedica a eso, él debe tener su razón. En sí la música es eso. La música es una fuente igual de vida, de emociones, que nos lleva a ciertos niveles de vibraciones que de alguna forma tienen poder de equilibrar nuestras energías de alguna forma. Maestro. Y más cuando se enfoca a ciertas obras que fueron construidas con unas ciertas características para que toquen ciertos puntos de niveles de sensibilidad del hombre. Esas obras son las que merecen ser compartidos o combinadas con otras. Muy bien, ahorita nos va a seguir contando acerca de este asunto. Nos vamos al otro corte y volvemos aquí a Contrapunto. Contrapunto. Formando opiniones. Ya está Shakira china. Sí. ¿No? Que eso es lo que peleaba, por ejemplo, también el maestro Sartiaguín en algún momento, que pidió a los diputados locales que se hiciera una especie de listado o denominación de origen. De denominación de origen de las artesanías y sobre todo del arte birrárica en Nayarit y en esta región donde así es, pues porque existen estas cosas, ¿no? O sea, lo vimos con los tejidos de ropa en Oaxaca, en fin, pero pues ya nos explicaban que es un asunto más universal el maestro y que pues quisieran lo que quisieran los chinos, que nunca iba a ser un asunto birrárica porque ellos no son birráricas, ¿no? Iba a ser enchaquirado chino, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, maestro, síganos contando. En las redes sociales usted ha publicado algunas máscaras que también han sido un boom y que han llamado mucho la atención, estas máscaras de Star Wars que sucedieron o surgieron en el momento justo en que la película también estaba presentando una de las últimas sagas. Entonces, esto ha cobrado más importancia. ¿Qué nuevas trae con esto? ¿Para qué fueron hechas? ¿Por qué cada día está haciendo más objetos relacionados con esto? Yo creo que es la naturaleza del artista. En sí, en eso se basa el arte, de que no le pongamos límite a la creatividad. Entonces, así decoremos piedras, metales, madera, barro. Y si al ir haciendo eso sobre diferentes elementos, si tocamos algo que tiene algún símbolo, entonces es lo que sucede de manera natural. Pero no buscamos, no buscamos para que suceda, ¿no? Nuestra intención no es para que suceda, sino simplemente lo hacemos. Y a veces en un elemento sucede algo. Yo creo que si proyectáramos con esa intención de que suceda algo, pues no sucedería, ¿no? Pero... Entonces, si la sociedad en general tiene símbolos
contemporáneos o símbolos actuales o proyectados para el próximo, qué sé yo, para la próxima identidad, ¿no? Y si el artista que viene haciendo decoraciones sobre los distintos elementos, si toca ese elemento, entonces es como si tocara algo que es muy sensible y se reactiva, entonces se crea ese movimiento, se viraliza, dicen por ahí, usan ese término, ¿no? Pero además hay una relación de ida y vuelta, ¿no? Hace un par de meses platicábamos Pubar y yo sobre... había gente que consideraba que esta propuesta estética de reciente con las figuras de la Guerra de las Galaxias, las máscaras de la Guerra de las Galaxias, se trataba de oportunismo comercial. Y nosotros comentábamos de que en realidad se trata de la vuelta del favorcito ocurrido en los años 60, cuando a la cultura de California, que es donde se gesta el estado de California en los Estados Unidos tiene a la industria cinematográfica como un referente cultural mundial, todos lo sabemos. Y esta saga Guerra de las Galaxias es uno de los emblemas, digamos, de los años 80, 90 y hasta la actualidad, ¿no? Pero esto no surge de la nada. Finalmente hay una mitología popular californiana que se gesta en los años de la revolución hippie, los años 60 y 70, y que tienen una figura emblemática en California, que fue un investigador de origen peruano llamado Carlos Castaneda, el cual publicó un primer libro llamado Las Enseñanzas de Don Juan, y bueno, luego una saga de libros que fueron un gran éxito internacional, pero que mucho permearon la cultura de los hippies y de la psicodelia de los años 70. Lo que ahora sabemos es que Carlos Castaneda y esos hippies tuvieron como punto referencial al pueblo virárica, y que el Don Juan de las enseñanzas de Don Juan inicial de Carlos Castaneda se trataba de un maracame virárica de aquí del Cañón del Río Santiago, que se llamaba Matsua, y que a partir de este acercamiento a Matsua, pero al arte virárica, a la psicodelia finalmente de los cuadros de estambre, a la psicodelia del enchaquirado viraritari, es que se gesta toda esta cultura de California. Pero se gesta la cultura de California y la figura también del héroe cultural, del villano cultural y de muchas de las cosas que luego serán plasmadas en la Guerra de las Galaxias. Entonces, a la distancia, este reaprovechamiento, enchaquirado que hace el maestro Pubari de estas figuras emblemáticas de la cultura californiana contemporánea, a mí me parece un retorno cultural del aprovechamiento de la apropiación que la cultura californiana hizo de elementos viraritari en los años 60 y 70. Entonces se trata de un diálogo ahora de culturas, y en la medida en que se trata de este diálogo útil, enriquecedor, es que ha tenido, creo yo, este éxito internacional. O sea, la respuesta internacional ha sido muy favorable. ¿Y tú cómo ves el futuro de esta cultura, Francisco, en este sentido? O sea, del futuro tecnológico que nos está alcanzando, del futuro sobre todo comunicacional, porque ahora ya es todo comunicación al final de cuentas. La gran virtud del pueblo virárica, entre muchas de sus virtudes, es su capacidad de adaptación. Su concepto de niérica, que es el concepto del equivalente pero complementario, es algo que les ha resultado extraordinariamente útil desde su primer encuentro con las culturas europea y africana en el siglo XVI. Lo siguen aplicando hoy en día. Sin complejo ninguno, tienen la virtud de huichualizar las cosas. Y esa virtud no va a la baja, sino a la alza. Entonces, en la medida en que mantengan vivo esto, que es algo que deseamos que ocurra durante muchos siglos, más durante décadas, pero durante siglos, mientras tengan presente, y lo tendrán presente porque forma parte de su personalidad, esta capacidad de adaptación, tenemos una cultura que va para muchos años.
Maestro, pues ya vamos cerrando esta hora de programa. Desafortunadamente, pues es solo una hora, pero hay muchísima tela de donde cortar. Y me gustaría, por último, pues una reflexión acerca de su propio trabajo, de a dónde se ve con estas pues muestras, estas entregas que nos hace, y sobre todo, pues, o sea, algún mensaje a nuestra radio audiencia, ahora video audiencia. Bueno, a través de los medios se ha facilitado más lo que tiene que ver con la difusión de las obras que realizamos, los creadores artísticos. Y eso es bueno, lo que no podíamos tener hace tiempo, ¿no? Tiempo atrás. Y somos viajeros, simplemente los que nos dedicamos a esto, y vamos a seguir viajando. Incluso, decíamos la otra vez, nosotros no tenemos meta. El día que nos pongamos meta, ese día vamos a terminar de crear. Entonces, no es importante la meta, sino el viaje. Y preferimos perdernos en el viaje que concretar una meta. Y eso es esa es la fuerza que nos impulsa, y vamos a continuar hasta donde se pueda con esto. Muy bien. Maestro Francisco, regálenos sus conclusiones para este programa, por favor. No, pues yo creo que como pueblo que somos esta región, el Gran Nayar, siempre tendremos algo que aprender unos de otros. Creo que esa es la gran riqueza de esta región. Los Audam, los Náhuatl, los Nayarit, los Wixárika y los mestizos, tenemos mucho que aprender unos de otros. En este caso, nuestro reconocimiento a la cultura wixárika, a su riqueza, a su diversidad y a su capacidad de crear y de recrearse todos los días. Entonces, es a lo que los otros 4 pueblos vemos con atención. Nos sentimos muy identificados con esta visión del mundo y con su forma de proponer. Y siempre que podamos sentarnos a dialogar, creo que estaremos haciendo una gran cosa. En el diálogo podemos construir el futuro de este Gran Nayar. Muy bien, y con esta reflexión, maestro, nos despedimos. Es saber que las cosas siempre pasan por algo, y ojalá ese algo siempre sea bueno. Y le agradecemos a usted que nos haya acompañado en esta emisión más de Contrapunto, de los viernes de 2 a 3 de la tarde, donde hablamos pues de temas que seguramente a usted le interesan, y si no, por lo menos vamos a aprender juntos algo más de esta vida y de estas cosas que son muy interesantes, pero que pues desafortunadamente solo tenemos una hora, ya nos tenemos que ir. El próximo viernes los espero aquí en Contrapunto. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Contrapunto. Periodismo a fondo, con las voces que le dan forma al acontecer nayarita. Hasta la próxima emisión.